Vamos a ir con la primera pregunta. David Chávez, de Movistar Deportes. ¿Qué tal, profesor? Por acá, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo. Quisiera saber si ya, más o menos, estamos en vivo para Movistar Deportes. Quisiera saber si ya tenemos, o si ya usted tiene algo de noción con respecto a la planificación que va a tener la selección para lo que será el partido del repechaje, más o menos si ya tiene alguna idea de cuántos días va a estar Perú fuera, dónde va a trabajar. Y la segunda consulta es si ha recibido alguna información sobre el estado de Carlos Zambrano, que salió sentido ayer en el partido por Copa Libertadores. Gracias. A todos. Me uno un poco a todo lo que ha dicho en la previa Nicolás respecto a todo lo que está viviendo el país. Así que bueno, mandarles un abrazo grande y bueno, sentir mucho todo esto, lo que está atravesando. Es importante estar más unido que nunca en estos momentos, todo el país, para salir de esta situación. Respecto a la planificación, Perú va, discúlpeme, Perú va a estar lo más probable para fin de mayo, que vayamos a Europa y que a partir de ahí hagamos el periodo de adaptación, los días previos a lo que significa el repechaje, y bueno, donde estará previsto hacer algún partido internacional de suma importancia para nosotros, y bueno, un poco es lo que está presupuestado. Partiríamos de acá con los jugadores del medio local que sean citados, alguna liga que de pronto pueda llegar a terminar antes, algunos muchachos que puedan llegar a terminar antes, sumarse acá en la salida, pero la mayoría de los muchachos se integrarían allá directamente en Europa, nos encontraríamos. Y respecto a la lesión de Carlos, bueno, estamos en este momento viendo la posibilidad de un diagnóstico ya algo definitivo, más que nada. Sin lugar a duda hay una lesión, pero no creemos que sea de una magnitud importante que a él lo deje fuera de toda competencia. Será momentánea durante algún lapso de algunos días, pero no creemos que revista mayor gravedad, por lo menos es lo que me manifestó el preparador físico, Néstor Bonillo. Así que no me pude comunicar con Julio, con Segura, pero es lo que me dijo Néstor. Siguiente pregunta, Kevin Pacheco, de RPP. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para RPP Noticias. Cuando a distintas personas o autoridades de la Federación se le ha preguntado por la continuidad de su persona, siempre han manifestado que depende de usted. ¿Es viable pensar en una posible renovación de Ricardo Gareca antes del repechaje? Y le quería hacer otra consulta. ¿Considera que es una desventaja para Perú jugar ante el quinto de Asia en Doha? No es, el tema de la renovación no lo hablaría en estos momentos. Primero porque se prorroga automáticamente toda situación que nos haga con chance y posibilidades de poder continuar. En este caso se prorrogó por el tema de la pandemia, porque se definió en este año. Entonces el contrato nuestro ya había vencido en el término del 2021, pero al prorrogarse la pandemia automáticamente se prorroga, y ahora al clasificar al repechaje, si hubiésemos clasificado en forma directa, se prorroga hasta fin de año. Y ahora al tener el repechaje, hasta el repechaje continúo. Y bueno, es lo único que me obsesiona a mí, el hecho de enfocarme en esto que es tan importante para todos nosotros, para el Perú, para todos nosotros, enfocarme directamente en el repechaje. Entonces, la verdad que no, lo único que tengo en la cabeza es eso, no me proyectaría nada más. No porque no existiera la posibilidad, o porque yo no estaríamos, o porque no estemos conformes, o porque no esté totalmente adaptado a Perú. O sea, es un país que nos gusta, es un país que
Creemos que podemos desarrollar un trabajo que se viene haciendo y que se puede todavía seguir acentuando aún más, pero no, en estos momentos no contemplo nada. O sea, lo único que me interesa nada más es ver la posibilidad de que nosotros podamos tener la posibilidad de ganar ese repechaje para que nos lleve al Mundial. Entonces, se necesita estar muy enfocado. Y una vez que termine todo, hay que ver dónde estamos, en qué situación estamos, como para yo poder pensar tranquilo qué es lo que puedo pensar para un futuro. Entonces, en estos momentos no existe ninguna posibilidad de yo hablar o mencionar una extensión o una renovación de contrato. Y respecto a la otra pregunta que me hiciste. Todo lo que sea desgastarme en estos momentos, ahora, mirá, o sea, lo único que pensamos en estos momentos es, fue una eliminatoria muy estresante, fue una eliminatoria que la vivimos muy intensamente, donde tuvimos una buena parte final de la eliminatoria. No quiero desgastarme en cosas que me hagan perder energía esencialmente, ¿viste? Quiero conservar las energías, quiero ahora pensar bien, debemos pensar bien todo lo que es la planificación, porque no hay tiempo para nada. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso, vamos a jugar donde nos digan. Y si ya está estipulado que está en Doha, bueno, vamos a planificar bien para estar bien, el equipo va a llegar bien, o sea, de la mejor manera, pero para eso tenemos que planificar y bueno, y centrarnos realmente donde tengamos que jugar. Y después, bueno, viste, están ustedes, están quienes analizan mejor, está el presidente de la federación, está Juan Carlos, que se dedican a eso más que nada. Nosotros nos dedicamos solamente a que nos digan, bueno, usted tiene que presentarse en tal lugar. Vaya, preséntese y traten de, por supuesto, sacar resultados, que para eso nos contratan. Entonces, bueno, para la gente que se queden tranquilos y para ustedes mismos que se queden tranquilos, la selección va a estar preparada para ese día del partido. Siguiente pregunta, Fernando Busquiza de Latina. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son dos referentes de esta selección que sabemos que actualmente no se encuentran óptimos, digamos, para poder estar en la selección. ¿Cuál es la última información que tienes de Jefferson? Si consideras de que puede llegar o es muy difícil que pueda llegar. Y en el caso de Paolo, ¿cuál es también la referencia que tienes, ¿no? O sea, a Paolo lo podrías considerar aún sin tener club, por lo que lo conoces o porque de repente lo tienes cerca. ¿Cuál es un poco la situación que en la selección tienen de ambos jugadores? A los dos lo tenemos totalmente considerados, siempre y cuando previo a todo lo que tenga que ver con este tema de repechaje, ellos puedan tener en sus respectivos clubes o en lugares donde estén, bueno, o sea, actuaciones. Si no, es muy difícil, es muy complicado. Si no, tendríamos que montar algo en el caso de Paolo, montar algo parecido a lo que hicimos con Yotun. Pero no sé si nos dan los tiempos, no sé si nos dan todo, o sea, porque, viste, o sea, nosotros no tendríamos ninguna clase de problema en ese aspecto, o sea, nosotros para los jugadores de selección y de esta característica que estamos ni más ni menos hablando de dos referentes muy importantes, del capitán de la selección como es Paolo, que aún lo sigue siendo, más allá, independientemente de su situación que le toca vivir, nos obligaría a montar algo que en la medida que nos den los tiempos somos capaces de montarle algo para beneficio de él y también de la selección. Pero bueno, viste, eso es algo que hay que programarlo, eso es algo que me tienen que dar una información precisa
todo lo que tenga que ver el departamento médico, Néstor Bonillo, el departamento físico, los dirigentes. Juan Carlos tiene que precisarme todo concretamente qué es lo que podemos hacer y con quién le podemos armar algo que él pueda competir permanentemente para llegar de la mejor manera. Bueno, todo eso estamos en condiciones de poder hacerlo en beneficio de no solamente de Paolo, sino de cualquier jugador de la selección, o sea, que tenga posibilidades, más tratándose, como te vuelvo a reiterar, de un referente tan importante como Paolo. Pero si no llegan a tener minutos, si nosotros no comprobamos que ellos están jugando lo previo a los repechajes, y las posibilidades prácticamente se reducen a nada, te diría, ¿no? Siguiente pregunta, Ramiro Rodríguez de Gol Perú. Gracias, Nicolás. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Mencioné Europa, que va a ser el punto de reunión de la selección antes del repechaje. ¿Qué país sería? Se hablaba de España, Italia, si se podría precisar en qué país. Y por otro lado, la consulta acerca de la preocupación que tenemos obviamente por André Carrillo, porque se habla de que podría llegar, o que serían 3 o 4 meses. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación de André Carrillo, si podría llegar para el repechaje? Y sobre Gianluca Lapadula, si es necesario que se opere o habría que esperar después del repechaje. ¿Qué se sabe al respecto, por favor? Sí, el país precisa, en vías de confirmar, pero con un alto porcentaje de confirmación, sería España. Las ciudades puede ser Barcelona, Murcia, están hablando de esa posibilidad de que tengan aeropuertos internacionales. Murcia está cerca de Alicante. Alicante tiene posibilidades de nosotros poder tener un vuelo internacional directo hacia Doha, Barcelona también. Entonces, se están manejando esos temas. Todavía no hay una precisión respecto a eso, pero sí existe esa posibilidad de que en este país, en España, y en estas ciudades se dé la posibilidad de que nosotros hagamos ese periodo de adaptación. La diferencia horaria es de 1 hora tan solo con Doha, España, entonces eso nos daría la posibilidad de poder hacer la adaptación que necesitamos. Y también se manejaría la posibilidad de un partido dentro de lo que es España, creo. Todavía no me lo han oficializado y no me lo han confirmado. Respecto a lo de André, creemos que va a llegar. O sea, está en el tiempo, digamos límite, como para poder llegar, pero tratándose de André y tratándose de que es un hombre que se recupera muy rápido, creemos que los tiempos le van a dar como para poder llegar. De todas maneras, no vamos a apurar a nadie que corra riesgo en su salud, sino que me den la garantía de que estén al 100% de sus posibilidades. El tema de Lapadula es un tema, no creo que se vaya a operar en estas instancias. Yo creo que eso quedará para más adelante, que le dé un tiempo prudencial como para que se pueda recuperar. De todas maneras, es una respuesta que tendrán que ver los médicos más que nada, de acuerdo a la información que me dieron a mí en su momento, no ahora, sino en su momento. No creo que exista la posibilidad de que se opere de la nariz en estos momentos, porque está en plena competencia él, resolviendo entrar en los playoffs, y después le toca a los playoffs para definir el ascenso. Entonces yo no creo que en estos momentos él tenga la posibilidad de operarse. Siguiente pregunta, Vladimir Vicentelo de América Televisión. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hablaba de Gianluca hace un momento y recordaba, y a raíz de esto va mi consulta, que hablamos mucho de Gianluca, ¿no? Antes de que venga a la selección. Inclusive hablamos del tema de su identificación, y usted fue claro en algún momento en señalar que tiene que partir del propio jugador la intención al 100% de venir a jugar por la selección, ¿no? El tema de la identificación fue muy rápido con Gianluca, y me imagino que usted también lo percibió de esa forma, ¿no? ¿Cómo lo ve en este sentido, ¿no? En cómo se adaptó tan rápidamente Gianluca, y bueno, ya en la cancha obviamente nos ayudó mucho. Y la segunda va de repente por una cuestión hasta de gustos, ¿no? ¿Qué es lo que ve como
beneficioso o en contra de este repechaje a un solo partido, ¿no? Con esta variante que ya no es ida y vuelta. Y no sé, de repente si le gusta, ¿qué tal le parece? Bueno, lo de la Padula es un poco lo que hablamos en su momento, por iniciativa de él. Primero, por iniciativa de la selección, lo fuimos a buscar. Entonces hicimos un viaje donde lo conocimos a su familia y donde la selección le manifestó el interés concreto de poder de sumarse él si tenía una intención de poder sumarse a la selección. Encontramos una respuesta al tiempo, en la cual ya directamente dejamos de insistir en todo momento, porque siempre la selección, para convocar a un jugador, tiene que tener el asentimiento del jugador, tiene la anuencia del jugador, o sea, de poder de agarrar y decir, bueno, quiero estar en la selección. Transcurrido un tiempo en la cual, bueno, la selección siguió su camino y la Padula siguió su camino, recibimos un llamado de parte de él. Entonces, donde había un interés concreto de él de querer sumarse nuevamente a la selección, y ahí nomás la selección le abrió la puerta. O sea, y después todo lo demás se lo ha ganado él, dado su carisma, dado su deseo de estar en la selección y lo que ha demostrado, le ha despertado en la prensa, ha despertado en la gente y en su rendimiento un interés de parte de todos nosotros, ¿no? Porque lo ha justificado, así que, bueno, creemos que puede dar mucho más y creemos que él en condiciones de una situación normal de entrenamiento, sin inconvenientes, sin problemas, enfocado totalmente en donde tiene que estar enfocado, creemos que es un jugador que puede dar mucho más todavía a la selección. Respecto a lo otro como dije, le contesté, el equipo va a llegar muy bien. Está bien, vamos a llegar bien para ese partido. No vamos a tener mayores inconvenientes, independientemente que sea un partido. No. La verdad que no, donde nos diga que tenemos que ir a jugar, vamos a jugar, y eso es el enfoque y la concentración que nosotros vamos a tener. De ese aspecto, después no es un partido y bueno, en un partido puede pasar cualquier cosa porque nos enfrentamos con selecciones que tienen la misma ambición que tenemos nosotros de participar en un mundial. Entonces eso lo hace muy complicado y muy difícil. Pero nosotros vamos a llegar muy bien para el partido y vamos a estar totalmente enfocados para el partido. Así que no me importa la cantidad de partidos. Es un partido solo y bueno, es un partido definitivo. Siguiente pregunta, Alex Bernal de Vez Cable. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Una consulta en cuanto al tema de eliminatorias. ¿Qué le ha dejado en líneas generales esta segunda participación suya al frente de la selección? Quizás la posibilidad de poder, como usted siempre lo reiteraba, clasificar directo, quizás se queda con esa espina de no poder haberlo logrado. Y también la aparición de algunos jugadores, ¿no?, que se han consolidado, tipo Alexander Callens, Sergio Peña, que no tuvieron posibilidad en la anterior eliminatoria con usted. Bueno, yo creo que el balance de la eliminatoria a nosotros en particular nos deja muy satisfechos. Por supuesto que siempre uno, teniendo la posibilidad de poder haberlo hecho directamente, bueno, no queda esa sensación, pero después solamente tenemos palabras de agradecimiento por el gran esfuerzo que hicieron los muchachos. O sea, fue un año, fueron situaciones muy complicadas que le tocó vivir a Perú, a todos los países, por el tema de la pandemia, por el tema de la cantidad de problemas que se nos presentaron, de jugadores muy importantes para nosotros, que dentro de cuando aceptamos la propuesta que nos hizo la Federación de querer renovarnos el contrato, que para nosotros fue muy importante. Dentro de las posibilidades contemplábamos posibilidades de muchachos que, conociéndolos, sabíamos que lo íbamos a utilizar y que iban a ser muy importantes en la eliminatoria. Considerábamos que iban a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque considerábamos de que aún con una edad avanzada, por el profesionalismo, por la importancia de los jugadores, nos iban a dar una mano y
confiábamos que iban a seguir apareciendo jóvenes, porque en todos procesos de un día para el otro aparecen jóvenes, aparecen valores importantes. Entonces, bueno, consideramos que con eso nos iba a fortalecer en la eliminatoria y bueno, íbamos a terminar, para nosotros teníamos mucha fe de que podíamos terminar bien la eliminatoria. Pero bueno, después se dieron acontecimientos que suceden, lesiones importantes, que prácticamente no pudimos contar precisamente con esos jugadores que nosotros teníamos pensado de un primer momento. Y la selección se fue reinventando, se fue solucionándolo. Cada problema que se le fue presentando, arrancamos muy mal, o mejor dicho, con un fixture muy complicado. Arrancamos bastante difícil en todo lo que tuvo que ver. Y bueno, y después fuimos corrigiendo. La selección tiene un poder de recuperación muy importante en sus jugadores, de poder ir corrigiéndose durante todo lo que tenga que ver para corregir, ya sea tácticamente, ya sea físicamente, ya sea futbolísticamente, ya sea en jugadores muy importantes que de pronto uno cuenta y sabe que le van a responder. Entonces terminamos con una eliminatoria bien, ganándonos el derecho legítimamente de poder disputar este repechaje. Nadie nos regaló absolutamente nada. Entonces, bueno, hoy nos vemos en una posición que lógicamente hubiésemos querido clasificar directamente, pero que a través de esta superación que tuvimos y de la importancia de la recuperación final que tuvo la selección, nos hace estar conforme, nos hace estar satisfecho y nos hace felicitar a los muchachos por todo esto, ¿no? Y lógicamente un párrafo aparte también al gran apoyo que tuvimos de parte de la gente, ¿no? Porque en todo momento la gente, aún en los peores momentos, nunca dejaron de confiar en nosotros. Siempre no podían apoyarnos por la pandemia. Fuimos en ese sentido, nos sentimos como de las elecciones más afectadas. ¿Por qué? Porque para nosotros la gente es fundamental el apoyo que recibimos. Entonces, bueno, paulatinamente volvió la gente a los estadios, de a poco, hasta, bueno, terminar con un marco impresionante. Entonces, la verdad que tanto a las visitas que hacemos en los países como en el medio local, agradecerles también a ellos por todo el esfuerzo que han hecho y el apoyo que hemos recibido. Así que, bueno, quedamos conformes con la eliminatoria que hicimos, pese a los inconvenientes que se nos presentaron, y eso habla a las claras de lo fuerte que es Perú, ¿no? O sea, de lo fuerte que son sus jugadores, la superación que tienen sus jugadores en momentos críticos y en momentos difíciles. Así que, bueno, realmente quedamos conformes. Siguiente pregunta, Aldair Santa Cruz de Radio Ovación. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenos días, estamos en vivo para Radio Ovación. Con respecto a Cristian Cueva, ¿no? A pesar que en estas eliminatorias no pasaba por un buen momento, usted decidió apostar por él. Él varias veces ha mencionado que usted es como un padre en lo deportivo, y viendo un poco las estadísticas, Cristian Cueva en cuanto a goles o asistencias ha aparecido en 21 puntos de los 24 que se tuvo en estas clasificatorias. ¿Cuál es su opinión acerca del futbolista? ¿Por qué apuesta tanto por él a pesar de los momentos que no pueda estar pasando en lo deportivo? Y con respecto a la convocatoria, ¿no?, para este repechaje, si ya se sabe cuándo saldría, y cuando viajen a España, ¿cuánto tiempo van a estar en este país? Y si en el partido ante Emiratos Árabes y Australia, que será el 7 de junio, ya van a estar en Doha para la aclimatación. Bueno, lo de Cueva, no solamente en esta eliminatoria, sino imagínense que a partir de que apareció, más allá de las diferentes opiniones, por supuesto, y de los gustos futbolísticos, que es respetable, ¿no? Porque, o sea, siempre en los gustos futbolísticos nosotros respetamos las opiniones de ustedes, respetamos las opiniones de la gente, pero lógicamente también, fundamentalmente, lo que vemos, lo que analizamos, porque no es solamente el análisis
muy superficial de lo que pueda hacer un jugador en el campo de juego, sino ya hay un análisis profundo en la parte física, en la parte de la actitud, en la parte de lo que aporta técnicamente, futbolísticamente. Entonces, hay un análisis profundo que lo venimos haciendo desde que asumimos como como comando técnico de la selección. Y en todo eso, siempre Cueva ha destacado. Entonces, es un jugador que es fundamental para nosotros, que se ha ganado esta consideración no solamente nacional, sino mundial, de todos. Cuando voy a cualquier parte del mundo, la selección lo que tiene, a diferencia de un club, es que te conocen en todas partes del mundo, por lo menos el ambiente futbolístico. El ambiente futbolístico, usted va a cualquier periodista de cualquier parte del mundo, sabe cómo forma la selección, sabe quién es el técnico de la selección, saben el programa, saben los partidos, sabe todo. Entonces, Cueva es mundialmente conocido. A veces me imagino si el pase que hizo, de los tantos pases que hizo, como hay tanta información de Europa y como hay tanto elogio, bien merecido también lo tiene, porque lógicamente que los jugadores europeos son jugadores sensacionales también, pero muchas veces cuando se destaca un pase como el que hizo Cueva, 3 dedos a la Padula, lo hace un jugador europeo, despierta las sensaciones, se despierta de sensaciones, sensaciones elogiables porque realmente lo son, pero a veces hasta desmedidas, y se pierde de vista que nosotros tenemos, los sudamericanos, tenemos esa clase de jugadores. Siempre, toda la vida lo tuvimos. Pero a veces pasan muchas jugadas de este tipo, de esta característica, como para que de pronto despierte ese elogio. Y Cueva habitualmente les podría mostrar a ustedes cantidad de pases gol que ha hecho a lo largo de toda esta eliminatoria y a lo largo de la eliminatoria anterior. Pero bueno, a veces hay tanta información y hay tanto que se pondera el fútbol europeo que muchas veces se pierde de vista de dónde venimos nosotros y cuál es la esencia nuestra puntualmente. Y bueno, Cueva es uno de esos jugadores distintos, diferentes, que para nosotros es fundamental. Consideramos un jugador de los mejores del mundo. Es el concepto que tenemos nosotros. Después eso no significa de que ustedes tengan la misma apreciación que tenemos nosotros. Nosotros sí consideramos que nosotros tenemos jugadores de los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, respecto a las otras inquietudes, nosotros la mayor parte del tiempo lo vamos a hacer en Europa, el periodo de adaptación. Y llegaremos a Doha cuando el profesor Néstor nos diga, porque prácticamente es el mismo periodo de adaptación, es 1 hora. Entonces, a partir de ahí es llegar, son 6 horas de vuelo, el partido lo vamos a hacer, el partido amistoso, lo más probable, pero todavía no me lo oficializaron, en Europa. No allá en Doha o en la zona de Qatar, sino que en Doha. Y en España, concretamente en España, o en algún país de Europa que no nos permita movilizarnos demasiado, sino que el vuelo sería muy rápido. Entonces, a partir de ahí sería entre el 5 y el 7 de junio, más o menos en la misma temporada o en la misma época que ellos estén jugando el acceso a repechaje para jugar con nosotros. Entonces, más o menos coincidiría la fecha que nos permita también competir a nosotros. O sea que eso no sé si quedó dentro de las varias preguntas que hizo. Hay algo por la cual yo no le he respondido. Acerca de la lista de convocados, ¿cuándo saldría más o menos para viajar a España? Cuando me digan, que tenga que presentar la lista, la damos automáticamente, ¿no? Primero nos vamos con muchachos del medio local y algunos muchachos que, pensando que Boca posiblemente termine el 26, entonces, y nosotros viajemos entre el 29 y el 30 de acá, porque habrá que ver el calendario del fútbol local, inmediatamente las fechas del medio local, inmediatamente que se acomode esas fechas,
termina el fútbol local y nosotros nos iríamos con los muchachos convocados del medio local y algunos muchachos que terminen antes en las ligas, directamente nos iríamos para España. Y ahí empezaría ya a encontrarnos con todos aquellos que estén citados de diferentes lugares que aparezcan y que vayan, y empezaríamos ya ese periodo de adaptación. Si algún muchacho de alguna liga termina antes, que ahora no lo puedo precisar, bueno, podría llegar a comenzar como trabajamos, acuérdense, antes del partido con Colombia, la selección hizo una especie de pretemporada con algunos muchachos que habían terminado antes su liga. Bueno, si algún muchacho por X circunstancia termina con mucho tiempo de anticipación y el periodo de para es demasiado prolongado, va a venir acá y va a trabajar con nosotros para ya directamente no perder estado de forma. Siguiente pregunta, Cristian Cruz, del Diario de Comercio. Profesor, ¿qué tal? Buenos días con todos. Mencionaba la convocatoria y mencionaba antes el estatus de Guerrero y de Jefferson como referentes. ¿Existe la posibilidad de que ambos puedan acompañar a la selección, más allá de que no participen de la parte futbolística, digamos, de que como referentes acompañen a la selección en este viaje al repechaje? Y la segunda consulta es más por un tema de sensaciones de usted. Pensábamos que este equipo se formó a partir de la lealtad primero hacia usted para después comprometerse con el país o con la selección, si se quiere llamar, porque ha habido casos de jugadores que han tenido que pedir disculpas para poder regresar a la selección. Quería que nos grafique usted cómo siente eso de la lealtad hacia usted de parte de este plantel. Gracias. Bueno, el caso de Jefferson, el caso de Paolo o el caso de algún otro muchacho, o sea, si hay una iniciativa, porque así lo sienten, fuera de su problema, porque ellos, lógicamente, que están tratando, de acuerdo a yo, la conversación es que a ellos no se les cruza por la cabeza en estos momentos. Ellos están totalmente convencidos en su carrera deportiva y enfocados en su carrera deportiva. Entonces, eso los lleva a ponerse de la mejor manera, a preocuparse para poder jugar, para tener un club, para todo. Si le dan los tiempos y si ellos consideran de que quieren acompañarlo, imagínense, para nosotros eso, cualquier muchacho que quiera acompañar a la delegación dentro de lo que ya el presidente, el presupuesto, Juan Carlos, resuelvan que así deba ser, nosotros encantados, no tendríamos ningún tipo de problema en ese aspecto. Por el contrario, para nosotros sería una alegría inmensa, pero hay que ver la situación de ellos. Y lo demás, la selección los muchachos están totalmente comprometidos. O sea, nosotros tenemos claro de qué manera nosotros podemos funcionar. La selección tiene claro de qué manera puede tener, a partir de dónde empieza a tener posibilidades para poder competir y para poder nosotros tener chance de poder lograr objetivos o metas que nos propongamos. A partir de no solamente tener un gran compromiso con el país, sino un gran compromiso colectivo, o sea, dentro del campo de juego grupal. No solamente son los muchachos que entran dentro del campo de juego, sino también los que están convocados, los que están en el banco, los que quedan afuera. Si usted ve la selección, que muchas veces los muchachos lo ven como una familia, la finalidad es esa. Cuando nos juntamos, Juan Carlos en su comienzo, Edwin Oviedo, estaba también el actual presidente Lozano, Chuquisuta, bueno, tantos otros dirigentes importantes que siguen estando y nos siguen acompañando. Uno de los temas preponderantes era, bueno, la actitud, era que la selección funcione como una familia, tratar de ver eso, porque imagínense, o sea, uno atiende los reclamos que hay. ¿Por qué no se convoca a fulano? ¿Por qué no se convoca a tal jugador? ¿Por qué no? Pero armar una selección, armar una idea de juego, darle continuidad a esa idea de juego, darle algo. Si bien la selección tiene que estar los mejores jugadores, también la selección debe funcionar como equipo.
¿Por qué? Porque tiene que tener una mentalidad similar a un equipo, porque cuesta mucho edificar algo y darle volumen a algo. Lleva años en este caso, entonces armar grupos, formar grupos, que se conozca, que digan buen día, ¿cómo te va? O sea, hablar de la familia, hablar de sus problemas personales. Imagínense que si en cada convocatoria uno llega, ¿cómo te llamás? Ah, bueno, encantado, ¿cómo te va? Yo soy fulano. No se conocen en lo más mínimo, es volver a comenzar. Es muy difícil así formar algo. En cambio, si uno tiene un grupo que, independientemente cómo le vaya, si le va bien o mal, si la selección es tolerante, acepta los errores del comando técnico, que por supuesto que los tenemos, y el comando técnico acepta los errores de los jugadores, que por supuesto lo tienen, y si dentro de ese marco nos aceptamos, funcionamos como grupo, o como familia, o como equipo. Pero si a cada rato, por cometer un error, uno tiene que desconvocar a uno, quiere convocar a otro, y bueno, nos vamos, imagínense que cada convocatoria, y no, bueno, viene uno, viene otro. ¿Cómo armamos una línea? ¿Cómo le damos forma a algo? ¿Cómo construimos algo? Usted para construir un edificio, para construir su casa, lleva años. Si tiene un poder económico importante, por ahí la hace en un año y medio. Si no tiene un poder económico importante, y por ahí se demora 5 años en hacerla, o 10 años, o le lleva toda una vida a la gente que menos tiene edificar algo. Ahora, si lo quiere demoler, contrata una grúa, contrata algo y se lo demuelen en media hora, en 1 hora. Chao, se acabó todo. Todo lo que usted construyó en 1 hora termina con todo. Entonces, la selección debe funcionar como una familia. ¿Por qué? Porque deben encontrarse y deben sumarse. Y ahora siempre hay un integrante nuevo. Siempre debe haber y debe abrirse para cada integrante nuevo, para cada promesa, para cada jugador que está buscando una posibilidad, y recibirlo como una familia. Hacerlo sentir cómodo como una familia. Vení, estos somos nosotros y este es el compromiso que tenemos nosotros. Acá tenemos este compromiso para jugar. ¿Te gusta? Bien. Y si no te gusta, se le va a complicar a ese jugador. No solamente adaptarse, sino dentro del campo de juego le vamos a brindar toda la confianza y todas las posibilidades como para que él se sienta cómodo. Tanto los jugadores de adentro del campo de juego como nosotros de afuera del campo de juego. A lo mejor consideramos que ese jugador necesita un tiempo más de adaptación. O sea, necesita esperar. Como ha habido casos de muchachos que ustedes mismos se preguntaban, ¿para qué lo llevan? ¿Para qué lo llevan si no le dan ni siquiera 1 minuto? Y hoy en día son una realidad. Hoy en día esos jugadores se han afianzado en la selección nacional y bueno, dependerá de ellos si van a continuar afianzándose cada vez más o no. Entonces, me parece que eso lo consideramos nosotros fundamental y a partir de ahí vamos a empezar a tener posibilidades de poder competir. ¿Por qué? Porque con las selecciones que nos enfrentamos son tan buenas, en algunos casos excepcionales, que nos lleva a nosotros a funcionar como equipo para realmente tener posibilidades, como grupo y como equipo, totalmente comprometidos. Entonces, bueno, a partir de ahí surge toda la pregunta que usted me hace. Siguiente pregunta, Pamela Ríos, de Diario Depor. Buenos días, Nico. Buenos días, profesor Ricardo Gareca. Quería consultarle por Pedro Aquino y por Yotún. Aquino ya está entrenando nuevamente con el América, pero no sé si tal vez usted tendría alguna fecha más exacta o algo de la situación de Aquino, de cuándo podría volver a jugar, cuándo podría volver al campo. Y en el caso de Yotún, ¿a qué se debe la ausencia que ha tenido con Sporting Cristal esos últimos partidos? Se hablaba de una sobrecarga producto de eliminatorias. Y una segunda consulta, si me permite. Es cierto que ahorita la selección está enfocada al 100% en el repechaje, pero al ser usted un hombre de cábalas, no sé si por ahí le ha dado alguna sensación o impresión al sorteo de Mundial, en el que en el caso se logre el objetivo, Perú se volvería a enfrentar a Dinamarca y a Francia. Bueno, el tema de Aquino va a estar totalmente recuperado. Confiamos, creemos
es el deseo de él, es el deseo nuestro, o sea que estamos siguiéndolo muy de cerca en todo momento para que él, y facilitar todo lo que tenga que ver, si la selección tiene que viajar algún integrante, siempre lo hace, no solamente por él, sino por cualquiera, o sea que vamos a estar muy pendientes en todo aspecto para que él pueda, cualquier jugador de la selección que tenga posibilidad de ser convocado, vamos a estar muy, muy pendientes de él. O sea, caso de Yotun, él, lógicamente, que con el esfuerzo que ha hecho y todo, pudo haberse sobrecargado. Yo creo que paró a tiempo y alguna ausencia que se habrá presentado en estos momentos tendrá que ver con eso, más que nada, ¿no? O sea, para que él pueda llegar de la mejor manera, no solamente en los compromisos que tiene Cristal en el torneo local, sino también en el torneo internacional. Entonces, me parece que, bueno, más que nada se apuntará a eso. Ya estamos siguiéndolo, pero ya es un tema más que nada de Roberto y de todo el comando técnico de Roberto, que ya pasa a las órdenes de ellos. Entonces, estamos en contacto, pero supongo yo que debe ser ese tema más que nada puntual. Y el tema de las cábalas que usted me dice, o sea, si es por las cábalas, la verdad que no es así. O sea, nos tocó, si en caso de que llegáramos a clasificar al Mundial, simplemente es una mera coincidencia, ¿no? Que si usted me pregunta si llegara a suceder, bueno, se la contestaría una vez inmediatamente después del repechaje, a ver en qué situación nos agarra, ¿no? Pero bueno, es lo único que le puedo decir ahora, hoy por hoy. Siguiente pregunta, Estefanía Chau, de FC Fútbol Club. Hola Nico, buenos días, buenas tardes profesor Gareca, un placer volver a conversar con usted. Quería preguntarle específicamente por la actualidad y cuál es el análisis del momento que vive Alex Valera, ¿no? Con Universitario de Deportes, que acaba de marcar un doblete en el último partido. Y si de repente su cambio en el último partido de eliminatorias en Paraguay tiene que ver con algún mensaje, porque siempre estamos acostumbrados a ver que a la salida de Gianluca Lapadula entraba Santiago Ormeño, pero contra Paraguay fue opción Alex Valera, ¿no? Y por otro lado, quería preguntarle sobre qué opina que su nombre suene bastante para dirigir selecciones importantes como Colombia y Chile, ¿no? Se habla de usted y de la carta de presentación que ella tiene por haber logrado hasta el momento lo que ha logrado con la selección peruana, ¿no? Sí. Yo creo que Valera, estamos en presencia, por lo menos tenemos un concepto muy alto nosotros de él. Y bueno, o sea, la verdad que nos gusta mucho. Y no solamente eso, sino que creemos que todavía no ha desarrollado su verdadero potencial, porque él es un jugador que ha comenzado tarde en todo esto y creemos que paulatinamente va a ir mejorando. Tenemos muchísima expectativa. Creo que el presente de Perú, con Valera, con Santiago y con Lapadula, es un presente de mucha expectativa de parte nuestra, por el crecimiento que ellos pueden tener en todo aspecto. Entonces, sumado a eso, a grandes delanteros que también tiene en estos momentos por afuera, y que bueno, o sea, que hay que seguir cualquier aparición que se pueda llegar a producir también. Me parece que Perú tiene futuro, sobre todo teniendo que reemplazar ni más ni menos a delanteros de la talla que todo el mundo conoce. Así que bueno, en ese aspecto, de parte nuestra, por lo menos de parte del comando técnico, a nosotros nos da tranquilidad, por lo menos en ese aspecto. Y referente a lo otro, no voy a opinar, primero porque estoy totalmente concentrado. Para mí cualquier selección de tener algún interior o equipo es un honor, por supuesto, y es algo que de ser verdad, que tampoco no hay una certeza, porque para ser verdad uno, a partir de donde uno empieza a considerar, cuando uno tiene un contacto oficial. Si no, son todas rumores, y yo nunca me dejé llevar por rumores, o sea, simplemente por contacto oficial. Y por contacto oficial no he tenido nada de nadie, y no me permitiría
nunca nos permitiríamos nosotros como comando técnico aceptar tener un contacto oficial en estos momentos. Porque cuando, en el caso en particular nuestro, cuando renovamos con alguien, en este caso con la selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría de ninguna manera hablar con nadie, porque él, en el caso mío, no digo que sea el caso de todo y no digo que está bien y no digo que esté mal. Simplemente yo digo nuestra manera de trabajar. Es arreglar y estar enfocado. Cuando arreglo, contemplo las posibilidades de que me vaya bien o que me vaya mal. O sea, las dos posibilidades siempre sabemos. Entonces, en el momento de firmar un contrato, como no tengo la certeza, uno confía que le va a ir bien, nosotros confiamos que no va a ir bien, pero no sabemos, no tenemos la certeza. Si nos llegara a ir mal en algún momento, debemos enfocarnos para revertir la situación de que nos vaya mal. Entonces, ¿por qué? Porque hay que revertirla sí o sí. De nada sirve para mí, en el caso mío, yo arreglar y firmar un contrato con alguien y estar pensando o estar viendo la posibilidad de irme para arreglar en otro lugar. O sea, me desenfocaría, me haría perder el enfoque que yo debo tener para semejante compromiso, en este caso con la selección, arreglar con un país. Entonces, no, en estos momentos no existe ninguna posibilidad de que yo pudiera llegar a hablar con alguien, ni con equipo, ni con selección. Estamos totalmente enfocados en el repechaje, en este gran compromiso que tenemos en estos momentos. Siguiente pregunta, José García, de Radio Paraíso de Venezuela. Muy buenos días, profesor, compañeros de la prensa peruana. Estamos en vivo para Venezuela a través de Paraíso en Visión Deportiva. No hemos tenido en Venezuela la fortuna de contar con una selección como la que ustedes tienen. Abre esperanzas la llegada del profesor Pekerman. Dios mediante, clasificado Perú al Mundial, profesor, ¿habría posibilidad en ese periplo de preparación de algún partido con la selección de Venezuela? Gracias. Bueno, yo creo que, le hago una introducción, creo que con Pekerman, aparte de conocerlo, aparte de admirarlo y sentir un gran respeto por él, porque lo conozco de hace muchos años, y del conocimiento que tiene él, creo y estamos convencidos que Venezuela va a ser una selección durísima, ya siempre lo ha sido, siempre enfrentar a Venezuela es una selección de mucho cuidado por el nivel de jugadores que tiene. Y aparte, creemos que en esta etapa con Pekerman es una selección que va a tener muchísimas posibilidades. Así lo vemos nosotros, por lo menos desde lo que nosotros creemos. Y bueno, yo le contestaría a su pregunta en caso de que nosotros como cuerpo técnico continuáramos o se diera esa posibilidad de clasificar al Mundial. Pero todo eso tiene que ver con posterior al repechaje que nos toca jugar, porque ahora no tiene sentido que yo le haga ninguna afirmación respecto a lo que me ha preguntado. Siguiente pregunta, José Varela, de Diario Libero. ¿Cómo está, profesor Gareca? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlo y a la vez felicitarlo por todo lo que viene logrando en la selección. Hace un momento usted habló algo muy importante, dijo que la selección usted la miraba como una familia, ¿no? Parece muy interesante ese concepto que tiene usted de este grupo humano. Usted dentro de esa familia, ¿qué papel tiene? ¿La del padre? ¿De qué manera ilustra, si nos puede ilustrar, de qué manera se manifiesta eso cuando usted está con los futbolistas? Porque me parece que esta selección es muy importante lo que usted está logrando con la selección. Eso para empezar, ¿no? Y la otra consulta que tengo es, esta selección es prácticamente casi la misma que acabó previo al Mundial de Rusia, ¿no? Al cierre de estas eliminatorias, este grupo humano, ¿qué tan fortalecido llega desde esa fórmula fuerte que tiene Perú del colectivo, ¿no? Y de lo anímico?
¿Qué tan fuerte llega este grupo humano? Con las variantes que he tenido, con las inclusiones que he tenido. ¿Qué tan fuerte llega, profesor Gareca? Gracias. Bueno, usted sabe que la familia muchas veces el padre no está. Sin embargo, la familia funciona, o sea, por X circunstancias, por ausencias, bueno, porque no está, porque ha desaparecido, por un montón de cosas, y sin embargo hay familias que funcionan. Usted me dice qué rol ocupo. Ocupo el rol de director técnico. La intención mía solamente es esa, no ocupar la función de padre. ¿Por qué? Porque cada uno de los jugadores tiene sus respectivos padres, su respectiva familia. Cuando uno habla de una familia es porque, bueno, o sea, en la familia usted sabe que hay problemas, hay inconvenientes, y bueno, en una familia bien constituida, en general se toleran y en general se aceptan los errores, o en general cualquier inconveniente que pueda haber se trata de solucionar dentro de las condiciones de una familia normal, ¿no? Hay familias que por ahí a lo mejor no se hablaban nunca más en su vida. Bueno, eso queda de acuerdo a cada familia. Estamos hablando cuando uno se refiere a la familia en condiciones normales, dentro de lo que es ese concepto. Y respecto a, o sea que la función mía es estrictamente como director técnico, es lo único que me interesa a mí. Y respecto a cómo llegamos, vamos a llegar muy bien, ya lo dije, y creo que la selección peruana es una selección muy fuerte, anímicamente, de lo más fuerte que me ha tocado ver a lo largo de mi carrera deportiva, y fundamentada ¿en qué? ¿En qué nos podemos fundamentar nosotros? Imagínense la deficiencia que tiene Perú en infraestructura. Ustedes, que los conocen más que nadie, más que nosotros, imagínense las carencias que hay acá en Perú. No hay una política deportiva, no hay algo que ustedes... Y lo más lindo que es algo inédito, porque hay una canción que ustedes cantan permanentemente en Contigo Perú, y dentro de la canción Contigo Perú hay un párrafo que dice el trabajo y el deporte. El trabajo y el deporte. No es el trabajo y solamente el trabajo o solamente... No, y el deporte. Entonces, históricamente, Perú, siempre el deporte ha sobresalido o ha tenido importantes en lo que tiene que ver con el básquet, en lo que tiene que ver con el vóley, en lo que tiene que ver en el sur, es un deporte en el cual sobresale, en el fútbol, en tantas otras cosas, pero hay tan poco incentivo del deporte. Imagínense, mire, yo ayer estuve recogiendo informaciones y por ahí a lo mejor no le va a caer bien a ustedes, por la situación que estamos viviendo y porque realmente es así y así debe ser, o sea, el interés. He repasado programas políticos, he repasado programas deportivos y dentro de la preocupación mía como de ustedes, del comando técnico de la selección, es lo social. El 95% debía estar abocado en lo social como corresponde. Pero estuve desde la mañana temprano porque me desperté con la noticia de que había un toque de queda. O sea, yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Pero son medidas que yo no quiero meter, pues yo no me quiero meter en la parte política, porque una vez también ustedes me lo hicieron saber, soy extranjero, entonces la verdad no quiero opinar y ni me interesa tampoco hablar de la política, me interesa sí hablar del deporte, Y me pasé toda la mañana, como no podía salir, me pasé toda la mañana viendo informativos, diferentes canales. Todo lo que tenga que ver con la actualidad social, que era muy preocupante. Pero había un compromiso internacional también, que debía asumir Sporting Cristal, ni más ni menos la Copa Libertadores. Y había un país y un equipo que estaba alojado acá, que es el Flamengo. O sea, había un equipo de un país internacional que también no sabía qué iba a hacer, o sea, qué iba a pasar. Mire, en toda la mañana, y esperé hasta el mediodía a ver si había algún programa deportivo,
se pasó un clásico de Universitario Alianza de los años, no sé de qué año fue. Se pareció un partido de vóley, los programas, intenté ver en algún programa político, en algún programa, algún flash, solamente algún flash, de algo que me dijeran a mí o que me pasaran una información deportiva, si se jugaba el partido o no se jugaba. No recibí información alguna. El deporte acá no tiene absolutamente nada que ver. No les interesa directamente, no les importa. Eso sí para mí es una preocupación. Como técnico de la selección nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque se jugaba un partido internacional, no había ni de los programas deportivos que tenían que aparecer, no había información, ni tampoco de los programas políticos que en algún momento alguien pueda dar una información. Recién lo escuché en horas de las tardes, pero durante la mañana y del mediodía había cero información deportiva. Y eso es una preocupación muy grande, realmente. Y yo le resumo todo esto, ¿por qué? Porque por los jugadores, les digo. ¿Por qué? Porque el jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente, porque no tiene formación alguna. No hay formación alguna, no hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol, que le dé una educación profesional. Hay lugares que tienen que entrenar cada entrenador 1 hora y ya tiene que dejar la cancha porque se tiene que ir. Cuando en los demás países hay colegios primarios y secundarios ya, no solamente tienen todas las divisiones menores, los campos adecuados, sino que tienen primaria y secundaria y terciaria también, los clubes. Los gobiernos le dan tierra a las instituciones, tierras que las tienen por ahí tiradas. ¿Para qué? Para que vaya y lo obligan a construir campos de juego, deportes, y se lo dan a concesiones de años. Se asesoran de que construyan. Por eso es tan importante la política deportiva, tan fundamental para los jóvenes, para alejarlos de las drogas, para que tengan un buen futuro, para que tengan una buena educación, para que tengan una buena formación competitiva. Perú necesita tener gente, los chicos que compitan, y la única manera que compita es a través del deporte. No existe otra manera, deporte y educación. Y usted consigue un ciudadano competitivo, educado, pero es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso? Ojalá Dios quiera, en algún momento, en algunos años, Dios lo ilumine al Perú por la gran capacidad peruana, por el maravilloso pueblo que lo tienen, bueno, abandonado, lamentablemente. Y bueno, por todas las deficiencias que tiene un país con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar. Es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer. Esencialmente de crecer a los jóvenes, a la gente, a los que salen a buscar el día a día el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo dicen. Tienen más del 60% de informalidad. Cuando hay más del 60% de informalidad, hay que ir a trabajar y hay que buscar la diaria, porque no hay para comer. Entonces, lo único que uno desea es precisamente que el pueblo, que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades. Y es una tarea de todos, es una tarea de ustedes también. Ustedes tienen que estar comprometidos, que son los que informan. Y son los que dicen lo que está ocurriendo, lo que está pasando. No solamente de que yo pueda llegar a hablar como la obligación mía de entrenador de la selección nacional, sino también la obligación de ustedes de decir la realidad de lo que está pasando y presionar sobre lo que está pasando. Si no, es muy difícil que Perú crezca, que las instituciones y los clubes crezcan. Siguiente pregunta, José Bracamonte de Área Sports Network. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, profesor. Primero, darle las gracias por todo lo que le ha respondido a mi compañero y creo que todos estamos de acuerdo en todo, absolutamente lo que ha dicho. Después, entrando ya a las preguntas del medio,
Hoy día se juega la semifinal de la CONCACAF Champions League entre el New York City de Callens y el Seattle Sounders de Rudy Díaz. Ambos equipos en las fases previas se eliminaron a equipos de la Liga Mexicana. ¿Qué opina del crecimiento de la MLS y si es que eso ha influido también en el crecimiento de los jugadores peruanos que participan en esa liga y que también están dentro de la selección peruana? Y otra pregunta que también quería hacerle a usted, profesor, es que la selección peruana en la última parte de la eliminatoria, o de repente en gran parte de la eliminatoria, ha estado sin dos referentes, que son Farfán y Paolo Guerrero. Eso ha ayudado a que jugadores como Tapia, como Cueva, como Yotun y demás jugadores crezcan en jerarquía, crezcan anímicamente, psicológicamente, para sacar adelante estos partidos como lo sacaron y de repente para afrontar también el partido que se viene en Doha, lo que es el repechaje. Gracias. Respecto a lo que usted me dice, la Liga Americana ha crecido cada vez más, o sea, y bueno, los jugadores se han adaptado. Cada vez se suman jugadores internacionales y compran jugadores internacionales de primer nivel. Hay cosas que no me gusta de la Liga, me gustaría que haya descenso para hacerlo más competitivo, pero usted sabe que la Liga Americana o los americanos tienen una visión muy particular del deporte y de la competencia, y no lo hacen mal, o sea, ellos todo lo que hacen lo hacen muy competitivos, ellos tendrán sus razones para eso, pero sin lugar a duda a nosotros nos beneficia y nos permite contar con jugadores que siempre están en roce internacional, y lo que precisamente necesitamos es que el jugador peruano esté en roce internacional permanentemente, así que lo veo como algo positivo en ese aspecto. Y después, la gran preocupación de muchos y de todos, yo creo que en algún momento lo dije, nunca vamos a dejar de agradecer, y nunca Perú se tiene que olvidar de los grandes ídolos que tiene y que tuvo a lo largo de su historia, ¿no? Y Paolo Guerrero y Farfán lo siguen siendo, lo son. Pizarro lo mismo, y tantos otros ídolos que han surgido de esta época. Entonces, no hay ningún tipo de duda de que ellos son ídolos. Pero todos pasan, los ídolos pasan, o sea, y en algún momento se termina la carrera. Para ustedes siempre fue una preocupación, y es una preocupación, ¿quién reemplaza a estos grandes ídolos? Porque por ahí no lo ven, porque por ahí a lo mejor notan mucha diferencia entre uno u otro, que lógicamente que nadie puede dudar de la capacidad y de lo que son. Pero en general el jugador se empieza a abrir cuando ya los ídolos no están. Y sobre todo cuando acapara toda la atención de la prensa. Cuando para la prensa, por ahí a lo mejor un determinado jugador, y si llega a faltar, es un drama. Pasa a ser un drama, pasa a ser una enorme preocupación. Pero bueno, nosotros los comandos técnicos tenemos otra visión. No desconocemos realmente al ídolo, a la importancia del ídolo que tiene sobre la selección, no la desconocemos, al contrario, pero sabemos que contamos con jugadores muy importantes también. Y con estos años de fútbol, de haber sido jugador de fútbol, de ser entrenador de fútbol, y de tener ese conocimiento que tenemos de tantos años, sabemos que el jugador se abre camino, y sabemos que cuando empiezan a estar ausentes esos grandes ídolos, y cuando se le acaba la carrera de esos grandes ídolos, siempre aparece otra generación. Y siempre aparece alguien que te va a dar una mano y que va a hacer su carrera y que busca su posibilidad, y que a lo mejor, como usted dijo, y bien lo dijo, empiezan a soltarse y empiezan a liberarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente escuchan todos los días que la información es, porque yo soy delantero, ¿no? Y yo soy el tercero o el cuarto en la lista, pero escucho todos los días la prensa que dice, ¿qué va a pasar el día que nos falte fulano? ¿Qué va a pasar el día? No, no tenemos ninguna posibilidad. Y digo, ¿qué valor que me dan a mí? O sea, yo digo, sí, o sea, es un desafío importante, que es el desafío que nosotros buscamos los jugadores.
¿Por qué? Porque ese desafío y eso que dicen y que aseguran el día que falte este determinado jugador, queremos ver el carácter del jugador que lo reemplaza. No solamente se tiene que liberar, nos tiene que demostrar a todo el mundo que es mentira lo que se dice. Es mentira lo que se dice. Uno puede competir y uno puede hacer una buena campaña, aún faltando las grandes figuras que se mencionan. Y que muchas veces hay una determinada crueldad en ese aspecto en la información, que por ahí no se mide, que por ahí tiene que ver con el juego periodístico, que por ahí tiene que ver con la polémica, que por ahí tiene que ver que hay tantos programas deportivos que, bueno, algo se tiene que hablar. Pero nosotros creemos en el jugador peruano, como lo dijimos en la primera vez que nos presentaron como director técnico. Y cuando uno habla de creer en el jugador peruano, no es que cree en determinado jugador o en determinada figura nada más, si no, no agarro. Si no, ¿cuál es el sentido de agarrar como director técnico si el día que me falten o nos falten determinada figura, ¿qué hacemos entonces nosotros? No, es creer en el jugador peruano, al 100%. No tenemos ningún problema que nos llegue a faltar las figuras que a ustedes se le ocurran. Por supuesto que no la desconocemos, la reconocemos como figura, porque por algo tiene los méritos ganados. Pero vamos a estar totalmente preparados en ese aspecto y estoy seguro que, como usted bien dijo, se van a potenciar con el correr del tiempo esos jugadores que le toquen reemplazar a los que ya no van a estar más. Disculpa, Nico. Quisiera, no sé si le puede dar unas palabras al equipo de futsal de síndrome de Down que está teniendo un buen desempeño en el Mundial que se está realizando acá en Lima. Gracias. No, bueno, o sea, yo, mire, o sea, estoy totalmente enfocado en la selección. Consumo noticias, sí, o sea, yo deseo lo mejor. O sea, nosotros deseamos lo mejor. Es algo que no es algo que sigo permanentemente, pero todo lo que se trate de apoyar la selección o manifestar apoyo y todo lo mejor, y bueno, deseamos a quien represente al país todo lo mejor. Siguiente pregunta, Fernando Loza, de Tribuna Deportiva. Gracias, Nico. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Profe, si bien Miguel Trauco jugó titular los últimos 2 partidos, hace bastantes jornadas que no has considerado en su equipo. ¿Ha podido conversar con él? ¿Cómo llega este proceso? ¿Hay posibilidad de que cambie de club para la próxima temporada? Y una segunda, si me permite, por Gabriel Costa. Entró en el partido con Paraguay, pero en muchos partidos no ha sido considerado dentro de la lista de 23. ¿Esto es porque usted vio a otros jugadores mejor o entra a tallar también el uso del entrenador? Gracias. Lo de Miguel, bueno, estamos buscando que él tenga continuidad, o sea, él sabe que tiene que tener continuidad. Es importante, la selección cree mucho en él, pero bueno, o sea, le ha tocado vivir esta situación que no ha tenido continuidad en su club y sin embargo los últimos partidos fue titular y creemos con buen desempeño, porque lo conocemos y sabemos lo que es capaz de dar y la preparación que él tiene para cuando nosotros lo convocamos. Pero bueno, es necesario que juegue, o sea, es mejor, siempre mejor que tengan continuidad los jugadores a no que le toque vivir demasiado periodo de ausencia, o sea que ojalá que se le pueda solucionar y que pueda tener en el donde está esa continuidad y si no, bueno, que él resuelva lo que crea conveniente para su futuro, ¿no? O sea, en todo lo que tenga que ver con jugar. Ojalá en el extranjero y ojalá en Europa, porque es un jugador que es sumamente importante, que ojalá que pueda estar en un plano internacional, más que nada. Respecto a lo de Gabriel, bueno, he escuchado mucho, ¿no? Mucho de lo que tanto se habla también, de que no lo consideramos o que no es del agrado nuestro. Cualquier jugador, nosotros no hacemos acto de beneficencia, o sea, cualquier jugador que está convocado es porque nos gusta. Si no, no está convocado, o sea, la selección no es para convocar a un grupo de amigos o solamente para rellenar una lista. La selección convoca a los jugadores que nos gusta. O sea, nos gusta, como comando técnico nos gusta. Ahora, ¿eso tiene garantizado algo? No, a lo mejor no, ni siquiera está en el banco. Pero no por eso no significa que no nos guste. Porque a lo mejor contemplamos otras cosas, a lo mejor contemplamos, no sé, o sea, si toca reemplazar o el partido que tenemos que jugar tiene una característica el rival del fútbol aéreo, entonces hay que defender una pelota parada y si a él le toca reemplazar a tal jugador es
Gabriel nos puede dar ¿qué nos da? ¿Qué no puede aportar? Y nos puede aportar desequilibrio, nos puede aportar pelota parada, nos puede aportar todo lo que ya conocemos de Gabriel. Pero por ahí a lo mejor si le toca reemplazar, pongo un ejemplo, no que a lo mejor sea él el reemplazante y remediar, él puede reemplazar todo lo que tenga que ver con del ataque para arriba, puede reemplazar a cualquiera. Pero si yo le pongo un ejemplo, por ejemplo con Carrillo, Carrillo toma marca. Carrillo, o sea, si yo saco a Carrillo, el que reemplace a Carrillo toma marca. ¿Por qué? Porque Perú en el momento de tomar pelota parada toma marca. Si yo saco a Flores, toma marca. Entonces, a quien nosotros pensemos en ese momento de que puede ser que saquemos, depende del rival, si la característica es muy fuerte en pelota parada, hay un montón de análisis que nosotros hacemos para sacar a un jugador en el banco. Nos podemos equivocar, o sea, y podemos disentir en eso, y a lo mejor usted dice que están equivocados, y está bien, o sea, está dentro del error. No se vaya a creer que nosotros como comando técnico lo asumo y se los dije a ustedes. O sea, nosotros somos los primeros que posiblemente cometamos errores y que los jugadores también cometan errores y por eso nos toleramos. Y ustedes dentro del análisis de lo que consideran, a lo mejor ustedes consideran que es un error y a lo mejor sí, o sea, lo aceptamos, o sea, no vaya a creer que nosotros tenemos la verdad de todo esto, pero en el análisis que hacemos para profundizar su pregunta, para que yo pueda profundizar su pregunta, no es solamente entrar a un jugador o elegir a un jugador por diferentes razones, porque juega bien, nos gusta el jugador, pero también analizamos las cosas que se puedan presentar dentro del rival que nos toca enfrentar. Y a veces nos toca tomar decisiones. Y en esas decisiones, bueno, a lo mejor coincidimos o no coincidimos. Siguiente pregunta, Camila Zapata, de DirecTV. Gracias, Nico. Primero, agradecerle, profesor, por la crítica y la reflexión a nuestra profesión que nos permite ser mejores. Mi pregunta, si me lo permite, la primera es en relación a qué alcances nos puede dar de la sede de Doha, Qatar, que le han podido comentar tanto Nico Rey como García Pay, el clima, los estadios, la zona de alojamiento, eso por un lado, y por otro también me gustaría preguntarle, dado que usted ha logrado convertir a la selección peruana en un equipo competitivo, con logros históricos, ¿qué le faltan a los clubes o qué le falta a los clubes que debe aportar, qué características deben aportar para que sus equipos sean competitivos a nivel internacional, ¿no? Ayer perdió Cristal jugando un buen partido, hoy juega Alianza también desde su posición como técnico nacional. Gracias. Yo creo que o sea, todavía no me he juntado con Antonio García Pay, sí, brevemente con Nicolás. Creo que se van a reunir las condiciones como para nosotros estar sin ningún tipo de problema. En el momento del partido, de acuerdo a la información que tengo, va a ser una temperatura agradable. Es la peor época de Doha respecto al calor. Por eso se hizo el Mundial a fin de año. Entonces, esta es la peor época de calor. Pero tengo, según la información que hemos recogido, que me ha dicho Néstor, pero ya me llegará el momento que yo me pueda juntar con Antonio García Pay, con todo, pero de todas maneras lo están manejando. No vamos a tener problema con el tema de la aclimatación, o sea que en ese aspecto vamos a tener la garantía de que el partido se va a desarrollar en condiciones que a lo mejor no conocemos, ¿viste? Porque la aclimatación no sé cómo va a ser, o sea, la refrigeración, mejor dicho, en la cancha, es la primera vez que me va a tocar una cosa de esta, o sea que hablarte es un poco superficial porque es esperar a que llegue el momento del partido, pero como vamos a estar totalmente mentalizados, ¿viste? Y ya no hay excusa para nada, es lo que rindamos en ese partido, entonces será una anécdota más que nada, ¿viste? O sea que yo creo que vamos a llegar de la mejor manera, o sea, en ese aspecto, aclimatado totalmente. Y con toda la infraestructura. Y respecto a los clubes, infraestructura, ¿viste? O sea, Cristal ayer vieron el partido que hizo, o sea, yo creo que lo vimos todo, no es algo que lo diga para quedar bien. Cristal estuvo totalmente a la altura y me parece injusto el resultado. O sea, a mí me parece que Cristal mereció mucho más. No lo veo como justo el resultado, más allá de la magnitud del rival, todo lo que ustedes quieran. Compitió de igual a igual y no mereció perder. Esa es la visión que yo tengo.
Entonces, imagínense ustedes con toda la infraestructura que debe tener, que es el mejor Cristal, porque tanto Cristal como la U en infraestructura es de lo mejorcito que hay. Estamos hablando, estoy dejando de lado Alianza, que Alianza necesita tener una mucha mejor infraestructura, por lo que representa Alianza, por la grandeza de Alianza. La U tiene la posibilidad de tener Campo Marú, el cual me tocó trabajar, algunas otras opciones, el Lolo, bueno, algunas otras opciones. Cristal también tiene una mejor performance, pero así todo es poco, se necesita más, se necesita mucho más. Entonces, si usted me pregunta qué le hace falta a estos equipos, infraestructura, nos va a dar la posibilidad de contar con mejores jugadores en todo aspecto, nos va a dar la posibilidad de tener equipos fuertes, bien competitivos, de que los clubes puedan vender jugadores al exterior como corresponde, formar jugadores como corresponde, profesionales, grandes profesionales, y cantidad y calidad. Entonces, eso es lo que le hace falta estrictamente. Mientras tanto, va a ser muy difícil para los jugadores, para los equipos, competir a este nivel. ¿Por qué? Porque los equipos brasileros, argentinos, colombianos, uruguayos, aparte del equipo que tienen, que son muy buenos, se refuerzan, ahora los ecuatorianos, se refuerzan para ganar la Copa Libertadores. Cristal se ha reforzado dentro de lo que ha podido, o ha mantenido dentro de lo que ha podido, pero por ahí a lo mejor no ha traído lo que realmente tiene que traer mejor de lo que tiene para poder reforzarse en la Copa. Y en general los equipos hacen al revés. Acá ganan, el presupuesto les alcanza para ganar el campeonato, pero después no les alcanza para reforzarse, o sea, mantener lo que tienen y reforzarse aún más para poder competir de la mejor manera. El campeonato y la Copa Libertadores. No, se desarman. Y han habido cantidad de ejemplos que han tenido para enfrentar la Copa Libertadores menos equipos y menos plantel que en el campeonato local. Y eso es algo gravísimo. Porque a lo mejor clasifican y buscan la clasificación con lo que le dan, con lo que le reciben en la Copa Libertadores, se refuerzan y arman el campeonato para el medio local y con eso ya se alcanza. Y no, o sea, se necesita trascender a nivel internacional. Pero nosotros y ustedes, el mensaje que es mi obligación transmitirle de parte de la selección es solidarizarme totalmente con los clubes de la liga profesional. ¿Por qué? Porque se les hace totalmente cuesta arriba poder competir a un plano internacional. Totalmente, es muy difícil competir de esta manera. No es porque no tengan ni la capacidad los entrenadores, ni la capacidad los jugadores, no. Simplemente que en este plano se necesita otra iniciativa. Otra iniciativa, que es lo que más o menos estoy convencido, que estamos convencidos. Infraestructura, proyección, programación, futuro, infraestructura. Entonces, todas cosas fundamentales que a uno lo llevan a ser mejores. Siguiente pregunta, Gerson Cuba, de De Pase. Gracias, Nicolás. Buenas tardes, profesor. ¿Puede escuchar? ¿Puede escuchar? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Nicolás. Profesor, buenas tardes. Quería preguntarle, usted indicaba en las declaraciones con referencia al tema de jugadores que fueron viniendo en la convocatoria, que se quedaron, algunos salieron. ¿Queda conforme usted con la amplitud del universo de jugadores peruanos? Y mi segunda pregunta es, con referencia, en la convocatoria ustedes estuvieron realizando partidos de sparring con la Sub-20 y uno de los jugadores que viene alternando en microciclos es Sebastián Pinau con la selección de Chile. ¿Qué opinión de él? No, estamos conformes con el informe. Cada vez se amplía más el universo de los jugadores. Así que estamos plenamente conformes del medio extranjero y del medio local. El medio local, a ustedes, para que ustedes ya se lo han manifestado, para nosotros es fundamental.
fundamental. Para la selección nacional, el medio local y la competencia del medio local es fundamental. Y sobre todo esto, si logramos que cada vez se amplíe en el extranjero y que los jugadores puedan salir al extranjero, mucho mejor. En ese aspecto estoy plenamente conforme. Con el chico, bueno, o sea, él decidirá su futuro. Si es chileno, si él es peruano nacionalizado chileno o chileno nacionalizado peruano, él decidirá. O sea, respecto a eso. Después, una vez que si se queda acá en Perú, y bueno, a partir de ahí el entrenador de los juveniles, o sea, de las selecciones juveniles, lo tendrán en cuenta, y a partir de ahí, si tiene posibilidades, si lo vemos crecer en el medio local, lo tendremos en observación, por supuesto. Todo lo que sean los juveniles, imagínense que nosotros estamos muy pendientes. Hoy en día la selección, hay jugadores que ya son una realidad de lo que fue algunos muchachos que nos acompañaron en Rusia, o sea, que fueron como sparring de la selección. Hoy en día son convocados casi habitualmente para la selección o en estos momentos trascendentales para la selección mayor. Entonces es algo importantísimo para nosotros la selección juvenil. Siguiente pregunta, Walter Arraya de Inca Sports. Profesor, ¿qué tal? Hola, buenos días. Profesor, Didier Deschamps, técnico de Francia, dijo en el último sorteo del Mundial que Perú debía ser favorito para clasificar al Mundial. Por el ranking FIFA que tienen por ahí Australia, Emiratos Árabes. Perú tiene ranking FIFA 22, Australia 42 y Emiratos me parece 68. ¿Esta situación les genera mayor presión que Perú sea considerado favorito para ir al Mundial, en este caso en el repechaje? Y la segunda pregunta, el tema social. Usted decía que Cristal debería reforzarse mejor para la Copa Libertadores para competir en mejor situación. Pero ¿qué se hace también un factor importante si esta coyuntura que se vivió ayer, Cristal pierde plata? Perdió plata porque sus aficionados pagaron, pero esos lo que pagaron se les devuelve la plata o van al partido contra Católica local. Esas situaciones deportivas también perjudican al fútbol peruano, a los clubes, el tema de imagen también perjudica al fútbol peruano, porque no se sabía ayer si se jugaba o no se jugaba. Alianza también estaba en duda con River hoy, finalmente se da. Estas situaciones también limitan, me parece, al tema de los clubes, el tema de la coyuntura que vive el país. Sí. Mire, yo respecto a la primera pregunta, estamos todos en igualdad de condiciones. Nosotros no accedimos directamente, accedimos por repechaje. Al acceder por repechaje quiere decir que hay muchas selecciones o varias selecciones por delante nuestra. Las demás selecciones que vamos a enfrentar, que van a acceder por repechaje también, les pasa lo mismo. O sea que los dos estamos en igualdad de condiciones, somos a nivel de selección. A nivel de selecciones uno convoca a los mejores jugadores de cada país. Entonces, eso correrá por cuenta de quien lo dice, por supuesto que respetamos cualquier tipo de decisión, pero lo importante no es, siempre hemos considerado lo importante, no es lo que piensen los demás, sino lo que pensamos nosotros. Y nosotros consideramos que estamos en igualdad de condiciones respecto a la selección que nos va a tocar enfrentar. Y bueno, eso, lo que usted acaba de decir, es un perjuicio muy grande. No quiero entrar en polemizar, en decir, bueno, por qué estas medidas que se tomaron, porque, bueno, por algo la tomaron y por algo las autoridades habrán creído pertinente y conveniente de haberlas tomadas. Pero bueno, o sea, fue un perjuicio muy grande para una institución como Cristal que precisamente en Copa Libertadores una de las opciones más importantes que tiene son las recaudaciones, porque no solamente pueden ir a verlos la gente propia de su club, sino también gente que es aficionada al fútbol, que quiere ver no solamente a Cristal, que representa a un país, sino también quiere ver también a los países importantes, a los clubes importantes que vienen. Entonces, se le priva una recaudación que para su futuro es fundamental, o sea, y para el presupuesto del día a día, para el presupuesto mensual. Entonces, bueno, son cosas que yo coincido con usted, pero bueno, no quiero expresarme más de lo que debo, ¿no?, expresarme. Última pregunta, Julio Travesaño de TV Perú. Gracias, Nico. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya. Hace un momento, profesor, dentro de todas las preguntas que le contestó a mis compañeros, mencionó una frase que caló mucho desde que usted llegó, que la volvió a repetir, lo de creer en el futbolista peruano. Y también ha hablado un poco del crecimiento que se ha venido dando en cada uno de nuestros seleccionados. Yo quería saber, más o menos, para usted, o dentro de usted, en qué momento se encontraba en el hoy, 7 años de haber hecho por primera vez ese mensaje,
con una clasificación ya por repechaje sobre la espalda, una final de Copa América también jugada ante Brasil en el Maracaná. ¿Cuánto ha cambiado Ricardo Gareca desde ese momento hasta el hoy? ¿Cómo se encuentra usted en esta nueva etapa? Y bueno, un mensaje final pues, ¿no? Para la gente, porque después de habernos visto tanto tiempo seguido por este calendario apretado a raíz de la pandemia, se va a hacer largo volver a ver a nuestra selección. Sí, bueno, yo cuando me acuerdo la primera vez que llegamos, las preguntas eran bastante directas. Un técnico sin experiencia a nivel de selección, ¿qué le puede aportar a la selección peruana? Si bien yo tenía un recorrido, nosotros como comando técnico teníamos un recorrido ya de dirigir equipos, de todas maneras era nuestra primera experiencia como técnico de la selección y fueron muy directos en aquella conferencia de prensa, porque lógicamente que estaba muy repartido, habría gente que le gustaba el hecho de que nosotros dirigiésemos la selección y había gente que estaba en contra de que dirigamos la selección. Algo totalmente entendible y normal, porque tiene que ver con los gustos futbolísticos. Entonces, para otros a lo mejor tendría que haber sido otro técnico de la selección. Pero bueno, respecto a la pregunta que usted me formula, es el hecho de que, bueno, fuimos de la mano, la selección peruana y nosotros. O sea, ¿por qué? Porque aprendí a tener la experiencia de estos años junto con la selección, o sea, nos sucedieron un montón de cosas. Imagínense que hoy en día somos el cuerpo técnico que más ha dirigido la selección peruana, o sea, ya formamos parte de la historia de la selección, de pasar a ser un técnico sin experiencia a nivel de selección. Hoy en día, transcurridos 7 años, somos los técnicos que más perduramos en la historia, o que más partidos tenemos en la historia de la selección peruana. Entonces, todo eso nos lleva a pensar, bueno, el camino recorrido, que fue un camino espectacular. No espectacular desde los resultados. Me gustaría ganar algo, hoy o mañana, son metas que se han conseguido, pero que me gustaría poder ganar algún título con Perú. O sea, es algo que todos los técnicos luchamos para ganar títulos, o sea, es importante esas. Porque estos son logros, son metas, que por supuesto que le damos el valor que merecen todo este tipo de cosas, pero bueno, o sea, me gusta ganar títulos también siempre he estado en busca de títulos que son cosas tan importantes para el país, son cosas tan importantes para los cuerpos técnicos, son cosas tan importantes para los jugadores, pero bueno, eso no sé si se pueda llegar a dar o no, esas cosas, pero sí hemos vivido cosas espectaculares. Y lo tomo como espectaculares las cosas buenas y las cosas malas, porque las cosas malas nos permiten crecer, nos permiten ser más fuertes, soportar. ¿Qué es soportar? Y la presión, por ejemplo, la presión que hubo en un determinado momento, donde por ahí cuestionaban nuestro trabajo, por ahí a lo mejor se pedía a otra gente, en todo momento, en los dos periodos, en el primer periodo y en el segundo periodo, pero bueno, el sostenimiento que hemos tenido del presidente, de Edwin Oviedo en su momento, de Juan Carlos, de Agustín Lozano en este momento, de Juan Carlos y de toda la directiva, bueno, que creían en nosotros y también el apoyo de los jugadores, o sea, porque los jugadores en momentos claves siempre nos han respondido, entonces realmente todo eso nos han permitido crecer como entrenadores. Entonces le estamos totalmente agradecidos a Perú por confiar. Y bueno, y un párrafo aparte con la gente, por el hecho de que la gente nos ha demostrado, aún en los peores momentos, apoyo en la calle, en todo momento. O sea, la gente, no sé, o sea, es algo que lo tomo como algo muy, muy privado, muy particular. O sea, la gente es como que se siente identificada con la selección. Ha logrado algo muy difícil de lograr, y esto con esto no estoy diciendo que la selección representa el fútbol peruano, porque eso es muy difícil. El fútbol peruano históricamente ha tenido grandísimas selecciones que futbolísticamente han sido de galera y bastón, de lujo.
y yo no sé si nosotros estamos a esa altura. O sea, ojalá que podamos representarla como históricamente hubo grandes selecciones que lo representaron, pero han logrado esta selección un compromiso tan importante con la gente, que la gente se lo reconoce y nosotros nos sentimos reconocidos. O sea, y los muchachos dentro del campo de juego saben que, o sea, cuentan con el apoyo de la gente y se matan. O sea, dentro del campo de juego está la actitud que tomen, independientemente del resultado, en todo momento. Bueno, eso es un compromiso. Entonces, agradecerle en este mensaje, en esta última pregunta, también a ustedes que, a ver, por ahí no doy notas individuales, por ahí llego a mi país y voy a dar notas individuales, por eso esta conferencia de prensa también, pero tienen que saber entender a lo largo de 7 años que así procedimos de esta manera y así vamos a terminar. Eso no significa que cuando lleguemos en algún momento demos notas individuales. Siempre le dimos prioridad al medio local, y son testigos ustedes. Toda la vida le di prioridad al medio local. Y solamente que cuando llego a mi país o en el medio extranjero, por ahí doy alguna nota individual, porque bueno, porque son otras preguntas totalmente diferentes, porque yo, lógicamente que tengo que atender también a la prensa. Entonces, yo creo que es algo totalmente diferente, pero no por eso marco diferencia. No, o sea, en algún momento se podrá programar alguna nota individual, alguna nota, pero no soy de ir a estudios, no soy de ir a programas, porque así lo hemos establecido, porque hay tantos programas y hay tantos, y yo creo que el hecho de que ustedes nos vengan a visitar a nosotros podamos intercambiar opiniones y hablar. Pero no tengo nada en particular y jamás hemos hecho diferencia con nadie. Así que eso me queda esa tranquilidad. Jamás hemos hecho diferencia con nadie y con ningún medio. Y siempre he dejado para un segundo plano al medio, en este caso argentino, del cual yo soy en mi país, siempre lo he dejado en un segundo plano. Siempre hemos priorizado por sobre todas las cosas a los medios peruanos, en todo momento. Ojalá que no les cause ninguna clase de molestia en ese aspecto, así que bueno, agradecerles y desear que Dios ilumine a Perú, a los políticos, a todos, y que encuentren una solución para sobre todo el pueblo, para que el pueblo deje de padecer todos estos problemas que está padeciendo y de una vez por todas el país se pueda encauzar en lo que se busca todo, ¿no? O sea, el bienestar de toda la población. Así que bueno, mandarles un abrazo grande y bueno, nos vemos a la próxima. Damos por finalizada la conferencia del profesor Ricardo Gareca. Un saludo para todos.